Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Salud Medical. Vamos a continuar con lo que son la anatomía de miembro superior, con lo que corresponde ahora a una parte nerviosa con inervación de miembro superior. Un tema que es bastante complicado para los estudiantes, pero que ya van a ver que es bastante sencillo. Recuerden que este video es solamente guía para facilitarles el estudio, pero esto siempre debe ser reforzado con el conocimiento que ustedes obtienen en los libros. Así que sin más que agregar, comencemos. Bueno, antes de entrar directamente a lo que sería la inervación, básicamente hablaremos de lo que es el plexo braquial. Me gustaría hacer un poco de recuento anatómico en cuanto a la formación de los plexos en general. Y eso tiene que ver con las llamadas raíces raquídeas. Fíjense, aquí tenemos una imagen de lo que es la médula espinal. La médula espinal ya sabemos que es el tubo neural que discurre a través de la columna vertebral y donde salen las raíces nerviosas que van a inervar tanto desde el punto de vista motor como sensitivo los miembros y parte del tronco. Esta médula espinal, de acuerdo a la distribución de todas las neuronas que la conforman, está dividida a su vez por dos elementos, por el elemento que está en la parte interna, que se conoce como sustancia gris, y lo que está en la parte externa, que es la sustancia blanca, que en un futuro, cuando hablemos de sistema nervioso, entenderán cómo está constituido la sustancia gris y la sustancia blanca de la médula espinal. Pero hasta ahora, para no confundirnos, hay que saber que tiene entonces la parte más interna, que es la sustancia gris, y la parte más externa, que es la sustancia blanca. De la sustancia gris, por la confluencia de distintos axones neuronales, se forman las llamadas raíces raquídeas, que fíjense, se van a dividir en una raíz posterior y en raíces anteriores. Estas raíces posteriores y anteriores confluyen, se anastomosan y forman el llamado nervio raquídeo. ¿Y qué forma un plexo? Un plexo se forma por la anastomosis de las raíces posteriores de los nervios raquídeos que nacen de la médula espinal. ¿Ok? Si la vemos desde arriba, fíjense, vemos la sustancia gris y vemos cómo de la sustancia gris están haciendo entonces las raíces raquídeas, una anterior y una posterior. La anterior se conoce como raíz sensitiva porque es la que va a traer las señales obtenidas de los estímulos periféricos del cuerpo. Y la posterior se dice que es la raíz efectora porque a partir de esa fibra nerviosa se van a enviar las distintas órdenes motoras a las distintas regiones del cuerpo, sobre todo a los miembros, y son estas raíces posteriores las que se unen, se anastomosan y forman los llamados plexos, tanto braquiales, lumbosacros, etc. Entonces, si hablamos de plexo braquial, ¿cómo lo podemos definir? Como aquella estructura nerviosa que se forma en la región cervical y que está constituida por las raíces posteriores de los nervios raquídeos que nacen de C5, C6, C7, C8 y T1. Cada raíz raquídea se le da una denominación, es decir, tenemos 8 raíces raquídeas cervicales, 12 raíces raquídeas torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxígea. Y cada una se le da una denominación, es decir, C1 significa primera raíz raquídea cervical, C2 la segunda y así sucesivamente. Normalmente coinciden con lo que son las columnas, las vértebras de la columna vertebral, pero fíjense que aquí llama la atención que la columna cervical está constituida por 7 vértebras cervicales, pero en el caso del plexo, en el caso de las raíces raquídeas, incluyen hasta 8 raíces raquídeas, ¿ok? Es importante que no confundamos eso. Entonces, el plexo braquial está constituido por la anastomosis de estas raíces posteriores que van desde C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, ¿cómo está conformado el plexo braquial? Normalmente esto en las preguntas de examen se tiende a indicar que se dibuje, porque es un poco engorroso explicarlo verbalmente, a menos que sea un examen oral. Así que bueno, fíjense, cuando uno lo ve en el libro es bastante complicado, pero ya van a ver que es sumamente sencillo. Esto consiste en la anastomosis de todas estas raíces raquídeas. Entonces fíjense, la raíz de C5, la raíz posterior, se va a unir con la raíz de C6 y juntas van a formar un tronco nervioso conocido como tronco braquial superior. ¿Ok? C7 por sí sola va a dar origen a otro tronco braquial que es el tronco medio. Y por último, C8 y T1 van a dar origen a el llamado tronco inferior. Y ahí tenemos los 3 primeros troncos primarios del plexo braquial, también lo llaman así, troncos primarios. Estos se van a anastomosar entre sí para dar origen entonces a los llamados fascículos o troncos secundarios. Entonces fíjense, el tronco superior se va a unir al tronco medio y va a dar origen al fascículo lateral o tronco secundario lateral. El tronco medio y el tronco inferior también se van a anastomosar y van a dar origen al tronco medial, ¿ok? O al fascículo medial o tronco secundario medial. Estos troncos, tanto el lateral como el medial, son troncos anteriores, pero también tenemos un tronco secundario posterior que se va a formar por medio de la anastomosis del tronco superior, tronco medio y el tronco inferior. Y va a dar origen al fascículo posterior o tronco secundario posterior. Entonces fíjense, al final tenemos 3 troncos secundarios o fascículos. El fascículo lateral, el fascículo medial, que son los fascículos anteriores, y el fascículo posterior, que obviamente corresponde al fascículo posterior del plexo braquial. Estos fascículos van a dar origen a las 5 ramas terminales del plexo braquial.
Los fascículos anteriores, fíjense, el fascículo lateral va a dar origen al nervio musculocutáneo, ¿ok? El fascículo medial por sí solo va a dar origen al nervio cubital, y la anastomosis del fascículo lateral con el fascículo medial va a dar origen al nervio mediano. Entonces, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital van a formar o van a dar origen a las tres ramas terminales antes del plexo braquial, porque recuerden que el fascículo lateral y medial son los fascículos anteriores, mientras que el fascículo posterior por sí solo va a dar origen a las otras dos ramas terminales, que son el nervio axilar y el nervio radial. Y ahí tenemos las ramas terminales del plexo braquial. Pregunta de examen, suele preguntarse mucho en las clases de anatomía, cuáles son las ramas terminales del plexo braquial. Entonces tenemos tres anteriores, que son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital, y dos posteriores, que son el nervio axilar, o también lo llaman circunflejo, y el nervio radial. Muy bien. Fíjense que cómo transcurre el plexo braquial a nivel del cuello. Nace a nivel de lo que es el tercio inferior del cuello. Surgen sus troncos sus troncos primarios, surgen a través del arco de los escalenos. Fíjense que me está pasando a través del escaleno anterior y el escaleno medio, que son músculos del cuello, y pasa por detrás de la arteria axilar, por debajo de la clavícula. Suelen preguntarse también esas relaciones, cuáles son las principales relaciones del plexo braquial. Entonces fíjense, pasa a través de los músculos escalenos, por detrás de la arteria subclavia y por debajo de lo que es la clavícula, y también de otro músculo que es el músculo subclavio. Muy bien. Y aquí tenemos entonces de nuevo sus cinco ramas terminales, las tres anteriores, que son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. Y sus ramas posteriores vendrían siendo el nervio axilar y el nervio radial. Entonces, cada uno de estos nervios tiene un recorrido en el miembro superior, que bueno, no lo vamos a describir en este video porque haríamos el video muy largo, pero si quieren saber acerca del recorrido de cada uno de estos nervios a nivel del miembro superior, pueden hacérmelo saber en los comentarios del video, y con gusto haremos un video para cada nervio. Lo que sí podemos hacer, o lo que haremos en el próximo video de anatomía, será describir los dermatomas de cada uno de los nervios que conforman el miembro superior, o la inervación sensitiva de lo que es el miembro superior. Y el plexo braquial a su vez tiene ramas colaterales, que vendrían siendo el nervio dorsal de la escápula, que va a inervar los músculos romboides mayor y menor y el elevador de la escápula, el nervio torácico largo, que inerva el músculo serrato anterior, que en las disecciones axilares es bastante importante en cuanto a los cirujanos, el nervio subclavio, que inerva el músculo subclavio, el asa de los pectorales, que inerva los músculos pectoral mayor y menor, el nervio supraescapular, que inerva los supra e infraespinosos, el subescapular superior e inferior, que inerva el músculo subescapular, el tóraco dorsal, que inerva el músculo dorsal ancho, también importante en la disección axilar, cuando se hace una disección axilar en la cirugía de mama, y el nervio braquial cutáneo, que en algunas literaturas lo colocan como la sexta rama terminal del plexo braquial y en otras como una rama colateral. Y esta va a inervar desde el punto de vista sensitivo la cara medial del brazo, que lo vamos a ver cuando veamos la parte sensitiva de la inervación del miembro superior. Muy bien, vamos a ver esto entonces a nivel del atlas. Muy bien, venimos aquí al atlas y fíjense que aquí estamos viendo entonces el cuello, obviamente sin todos los órganos que conforman el cuello, estamos viendo la columna cervical, y fíjense cómo aquí están naciendo las raíces posteriores de los nervios raquídeos de C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces fíjense, aquí vemos cómo la unión de C5 y C6 da origen entonces al tronco superior del plexo braquial. C7 por sí sola va a dar origen al tronco medio, y C8 y T1 van a dar origen al tronco inferior. Estos troncos se van a anastomosar, ¿ok? Van a anastomosarse y van a dar origen a los fascículos. Fíjense, tenemos el fascículo lateral y el fascículo medial, que forman los dos fascículos anteriores, que se van a formar por la anastomosis de estos troncos primarios. Y luego, a su vez, esos troncos primarios, es decir, el tronco superior, medio e inferior, se van a anastomosar y van a dar el fascículo posterior. ¿Ok? Son tres fascículos en total: el fascículo lateral y medial, que son anteriores, y el fascículo posterior, que es obviamente el posterior. Y por último tenemos las ramas terminales del plexo braquial, que dijimos que eran tres anteriores y dos posteriores. Fíjense, las anteriores son el nervio mediano, el nervio musculocutáneo, que está cortado. Luego tenemos al nervio mediano y por último tenemos al nervio cubital, que aquí no lo marca. A ver. Aquí no me lo marca, no lo logro dar. Hay que eliminar este. Y ahí sí marca el nervio cubital. Entonces esas serían las tres ramas anteriores. Van a discurrir por todo lo que es la parte anterior del brazo. Y a nivel posterior, fíjense que tenemos entonces al nervio radial, que es este amiguito que viene por aquí, y al nervio axilar, que está también cortado aquí en el atlas, ¿ok? Pero que vendría del fascículo posterior del plexo braquial. Y entonces ahí tenemos las cinco ramas terminales del plexo braquial. Aquí no vamos a ver las ramas colaterales porque sería muy largo. Lo que quería con esto era que vieran la distribución del plexo braquial, porque a veces no se entiende. El problema de esto es que se ve el esquema, pero no se entiende exactamente cómo está distribuida en el cuerpo. Fíjense cómo inicia en el cuello, pasa por debajo ahí estaría pasando a través de los músculos escalenos, anterior y medio, y fíjense cómo pasa por debajo de la clavícula, y por delante tendría a lo que es la arteria subclavia, que posteriormente va a pasar a llamarse arteria axilar. De hecho, la arteria axilar se ubica entre los fascículos del plexo braquial, ¿okay? Es su principal
relación a nivel del cuello y a nivel del hombro. Eso es importante que lo recuerden porque se suele preguntar cuál es la principal relación que tiene el plexo braquial a nivel del hombro. Y bueno chicos, esto sería el final de este video de inervación del miembro superior. Quedó bien, después que lo grabé 17 veces, quedó bastante bien. Espero se pueda entender y les sirva para facilitar su estudio, de inervación del miembro superior. Recuerden que esto hay que reforzarlo con el libro. El libro es el que va a dar las respuestas de todos sus problemas. Y bueno, háganme saber en los comentarios si quieren que describa cada uno de estos nervios por separado, en videos separados, serían videos muy cortos. Y bueno, recuerden que en el próximo video hablaremos acerca de los dermatomas para completar lo que es la inervación del miembro superior, y también terminaríamos con lo que es todo lo que es lo principal de la anatomía del miembro superior, aunque aún falta muchísimo, obviamente porque la anatomía es vasta y muy compleja, por eso hay que estudiarla bastante, todos los días leer algo, acompañarse de videos, de guías, y recuerden que la anatomía se aprende más de lo visual que de la escritura. Es mejor hacer esquemas, hacer dibujos, es mucho mejor que escribir resúmenes tan largos. Sin embargo, bueno, cada quien tiene su metodología para estudiar. Entonces, bueno, si les gustó el video no olviden darle like y compartir, ayuden a que este video llegue a muchas más personas para que siga creciendo este canal, y bueno, nos vemos en un siguiente video.